Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy desde esta sede magnífica del Ateneo de Santander que gentilmente nos han cedido. Estamos mejorando nuestros estudios y nuestro sistema de radiación y hemos tenido que salir al exterior, pero nos sentimos como en casa y agradecemos al Ateneo sus facilidades. Bueno, vamos a entrar en materia presentando a nuestros invitados, como siempre el equipo habitual. Hoy, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, teníamos muchos temas por donde empezar. Yo voy a hacer un enunciado y voy a tratar que sean precisamente los invitados, que para eso están, los que den su opinión sobre este asunto, porque a veces uno puede estar confundido o malinterpretar las cosas. Recientemente, el gobierno de Cantabria ha realizado una especie de paquete inmobiliario para comprar varias cosas. La sede de la Cámara de Comercio, la sede del diario física del diario Alerta y también anteriormente instalaciones de Amica. Y yo me pregunto si una región, esto supone unos 23 millones de euros aproximadamente, es una pregunta, una región que tiene el 22% de la población de Cantabria en riesgo de pobreza, ¿se puede permitir estos dispendios? Bueno, permitirse sí, porque lo van a hacer. Y me pregunto yo si en caso de necesidad o necesidad de venta, cualquier ciudadano de Cantabria que quiera vender un inmueble puede llamar al gobierno y decir: tengo un inmueble, cómprenmele, si ustedes quieren puede ser interesante, porque van a faltar lugares para ir colocando a tantos funcionarios. Seguimos aumentando, más sedes, más gasto, y en mes esto realmente nada tiene que ver con políticas liberales ni de derechas, sino todo lo contrario. Pero dicho esto, que esta es una opinión particular mía, yo pregunto a don Carlos Pajares cuál es su... Estos son los hechos, lo que yo he contado, y no voy a opinar más, sino qué le parece a usted todo esto, porque si estamos hablando de 23 millones o 24 que haya que pagar por la pasiega, eso de entrada, va a ser más. Pues fíjese y estamos mendigando dinero por todos los lados, en fin, que yo no lo entiendo, pero igual es que uno es torpe o que se está haciendo mayor. Hombre, lo que no deja de sorprender es que a los ejemplos 3 que ha puesto usted y uno más que creo también que hay en este paquete de compra, son todas entidades que estaban con problemas económicos y que querían vender y eran incapaces de vender estos inmuebles. Con lo cual, yo ya no sé si aquí estamos confundiendo o se pretende confundir a la opinión pública con una aparente, según ha explicado el gobierno, una aparente forma de gestionar mejor los recursos, con otra que puede ser también la de ayudar a entidades que están pasando por una situación económica complicada. Porque ya digo, todas las que aparecían el otro día en el diario Montañés son todas entidades que tienen dificultades graves económicas y que todas han querido vender inmuebles o estos inmuebles para salir de esta situación. Inmuebles que no podían vender y que no han podido vender y que ahora el gobierno de Cantabria compra diciendo o argumentando que es para ahorrar en alquileres. Mucho me temo que el gobierno de Cantabria, como usted bien decía, al final lo que está es intentando, no sé por qué motivos, que desde luego no son los que dicen a estas entidades. En el caso del diario Alerta, además creo que políticamente es una equivocación manifiesta. Yo esto de que un gobierno, me da lo mismo del signo que sea, ayude y compre a medios de comunicación no suena bonito. Y en el resto de los casos, pues lo mismo, porque al final el gobierno de Cantabria, y usted también pone un ejemplo maravilloso, todo aquel que tenga dificultades va a venir el gobierno a echarnos una mano. No, para eso están los concursos. Yo no veo mal que se ayude a uno a otro, pero que se haga con luz y taquígrafo. Es decir, necesitamos oficinas para el Cámara de Comercio. A ver, liciten ustedes. Porque, por ejemplo, don Aurelio, vamos a imaginar que puede tener un edificio de oficinas ocioso y como ciudadano de Cantabria tiene derecho, igual daba unos precios magníficos a que se lo adquieran. O
unos locales de inmuebles para poder establecer allí lo que sea, del 112 o lo que fuera. Yo no estoy contra esa ayuda a nadie en concreto, pero que aquí luz y taquígrafos, cosa que en esto es obvio, que aunque quieran hacer el paquete, aquí algunos ya llevamos muchos años en la información. Don Aurelio. Bueno, yo creo que todo lo que han apuntado está en una línea de corrección absoluta, ¿no? Es así. Bueno, yo creo que en Cantabria hay muchos problemas y hay problemas que son absolutamente prioritarios, que necesitarían todos aquellos fondos de que pueda disponer el gobierno para atender esos problemas. Tenemos un gran problema de paro entre los jóvenes, un 30% de los jóvenes de Cantabria están en el paro. Y además se dice, y esto es así, se dice cómo la gente más preparada tiene que estar saliendo de la región porque aquí no encuentran solución alguna. Y este es un problema que parece que no preocupa en absoluto al gobierno. No digo que supongo que tendrán su preocupación por ello y tal, pero no adoptan soluciones. Entonces creo que no han establecido correctamente las prioridades. La compra de un local como la Cámara de Comercio, pues hombre, es una gran apetencia de quienes, sobre todo... Pero o sea, ahí se fulmina una historia, un edificio precioso, claro. Y la Cámara de Comercio que se disuelva ya. Claro, la Cámara de Comercio, hoy, desde que dejaron de tener financiación ya de manera obligatoria, pues hoy ya no. Pero ahora comprarlo el gobierno, eso, vamos, a mí me parece absurdo. Y lo de Amica, pues más o menos lo mismo. Lo de Amica, bueno, pues tienen problemas económicos. Creo que a lo mejor lo que deberían hacer era gestionarlo de otra manera. Claro, es que esa es otra cosa. Pero claro, ¿por qué ha llegado Amica a esa situación? Esto es. Entonces, bueno, lo de Amica aquí, a mí me parece también de lo más curioso, una asociación a la que yo aprecio muchísimo y creo que presta una labor, pero Amica parece ser y que es unos locales que estaban supuestamente hipotecados porque necesitaba dinero para pagarlos. Se los compra el gobierno y ahora Amica paga una renta al gobierno. Corríjame, ¿no? Corríjame así. Comprárselo a Ampros, pasado mañana a otras, porque hay otras ONGs que están. Por tanto, yo creo que no hay un correcto establecimiento de las prioridades. No abordan, o sea, son movimientos que para la ciudadanía le parecen absolutamente artificiales y que dicen, bueno, ¿y esto para qué? Se está preguntando la gente, ¿no? Porque son unas inversiones que no tienen ningún sentido. Y en cambio se han olvidado, por ejemplo, de los problemas de la vivienda. Hoy hay un gravísimo problema de vivienda. La sanidad está pasando una situación difícil con un deterioro creciente. Creo que eso es lo que debe estar en primera línea de trabajo y de inversión del gobierno regional y olvidarse un poco de estas otras cuestiones que no van a favorecer en absoluto, no van a mejorar las condiciones de la ciudadanía. Y vamos con otro tema y les prometo que estoy deseando dar una magnífica noticia de Cantabria y en cuanto a eso lo haremos en portada y la repetiremos varias veces, lo de Sogarca. Sogarca es una sociedad de garantía recíproca, como su nombre indica, muy solvente, que va muy bien y que el gobierno puede aún fortalecer más. Si Sogarca es absorbida por Idival o por otra parecida sociedad de garantía recíproca de otra comunidad, pues Cantabria quedará ahí, diluida. Claro, si Castilla y León, o me da igual otra que sea del País Vasco, peor, están a la cola alguna empresa de esos lugares para pedir un aval, pues atenderá primero, lógicamente, a la comunidad de recibo. Pero es que no había ninguna necesidad. Con inyectar incluso más dinero, que es muy solvente Sogarca, se puede seguir haciendo más cosas. ¿Está bien gestionada Sogarca? Sí. ¿Por qué estos intereses que no están francamente bien explicados? Bien, pues esto es algo, porque por esa regla de 3 vamos a aplicarla también al gobierno de Cantabria y a nuestros sistemas de representación. Fusionémonos con Castilla y León. Sí, nos evitamos tanto político. Siguiendo esa regla de 3, como es para tener una escala de costes, más, pues nada, lo hacemos y a otra cosa. Es decir, esto no tiene un pase. Por lo tanto, aquí hay que apoyar lo nuestro, y yo sí que soy simpatizante de Castilla y León,
Soy poco dudoso en eso, pero a estas alturas de la vida ya hay cosas que si no se explican muy bien, no se entienden, don Carlos. Como usted bien decía, falta mucha explicación y sobre todo aquí veo una contradicción, incluso comparándolo con el ejemplo anterior. O sea, ayudamos a empresas que están en dificultades haciendo compras un poco así extrañas y sin embargo a una sociedad que funciona bien, que está bien gestionada, que tiene recursos, que económicamente es rentable, esa se la dejamos anexionar. O sea, es un poco contradictorio y aquí hay algo que se nos escapa. Yo lo que desgraciadamente veo y como ciudadano es mucha falta de claridad, poca explicación. Sí, sí. No, a mí lo peor de todo, que como pasa con el gobierno central, porque aquí lo decimos de uno y de otro, es que toman a los ciudadanos por tontos. La realidad es esa. No nos respetan intelectualmente, porque a veces hacen cosas y las explican, pero no nos respetan intelectualmente. A lo mejor es que no nos hacemos respetar intelectualmente, porque al final todas estas decisiones luego ven que tiene poco recorrido electoral. Se hace un paquete y ya queda, uy, qué bien, estamos haciendo un bien, y lo venden como algo maravilloso que han salvado al mundo, don Aurelio. Bueno, yo creo que en todo esto, fíjese, don Gervasio, a mí me parece que hay una especie de provincianismo casi patológico. Quieren ser grandes a base de entrar en sociedades más grandes. Luego lo quieren justificar y dan datos, pero que luego tenemos aquí, nos han demostrado que esos datos que dan no tienen nada que ver con la realidad. Ellos dicen, es bueno entrar, por ejemplo, en esta sociedad mayor, porque estas tienen sus propios recursos multiplicados por 9 en capacidad de dar crédito, en tanto que la de Cantabria su capacidad es de 1 más 1, o sea, es del doble, pero es mucho más pequeño, pero también el gobierno puede hacer algo para mejorar esa situación. Pueden hacer gestiones con las entidades de crédito, o sea, creo que hay un déficit de gestión que solamente los directivos actuales de ella no pueden llevar a efecto. Ahí es donde tendrían que actuar ahora el consejero de Industria, la presidenta regional, en fin, todas estas personas deberían decir, vamos a ver cómo hacemos más grande Sogarca, para que pueda competir con otras. Pero aquí ya hemos tenido la experiencia, esto mismo nos decían, mire usted, con las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros, con la gestión, hay que hacerla grande porque todos saldremos ganando. Vamos a ver, todos los empleados han sido renovados, los empleados se han prejubilado, todos a la calle, y hoy las posibilidades de acceso a créditos y de atención al cliente y de costes incluso no tienen nada que ver con lo que eran las cajas de ahorro, la misma situación de los empleados, en fin, que tenían, creo que prestaban un gran servicio a la comunidad y nos lo vendieron como que había que hacerlo más grande entrando en entidades. Sí. Ya llevamos Liberbank primero, ahora Unicaja, en fin, llevamos cambios y no sabemos cuál será la próxima, ¿no? Quiero decir que todo esto es una historia que se inventa. Lo que hay que hacer es potenciar las estructuras propias y no tratar de introducirse en una más grande, porque bueno, así a lo mejor ellos consideran que son más importantes al pertenecer a un organismo de gestión pues de más importancia y de más relieve, pero que se olviden un poco de esas cuestiones personales y vayan a la realidad, hacerlas más operativas y que sirvan mejor a la sociedad. Y esta sirve mejor a las sociedades de Cantabria. Vamos con otro tema, ahora ya de carácter internacional. Doña Úrsula von der Leyen cogió el avión la semana pasada y se fue en contra de muchos países de Europa a firmar un acuerdo con Mercosur. Es verdad que esa firma no sirve de nada si no se ratifica en un proceso que por lo menos va a durar un año o más por parte de los países. Es una auténtica desfachatez de esta señora, teniendo a países en contra. Bueno, ahora ya se saben qué países están en contra muy potentes. Polonia, por supuesto, Francia, Polonia e Italia, y España lo debiera de estar. Por cierto, el gobierno, el señor Sánchez, dice que hay que apoyar eso. Es destrozar ya los sectores primarios. Y a ver qué dice el Partido Popular, que ha apoyado a esta doña Úrsula, que está siendo el caballo de Troya de la propia Unión Europea. Esta señora que no obedece a nadie. No quieren investigar lo del comisario Reinders. Es un auténtico problema. Yo he dicho que esta señora no va a acabar la legislatura y creo que no me voy a equivocar. Bueno, esto es gravísimo y de verdad hay que estar con los ganaderos, sobre todo los ganaderos van a ser los más afectados, y los agricultores, y poner pie en pared y hacer una campaña durante este año
para que evidentemente esto no se apruebe. Ya Polonia ha dicho que no, Italia ha dicho que no, Francia yo creo que ya tiene suficiente peso específico en la UE para que esto no se ratifique. Pero ¿a quién representan estos señores? Es que la democracia se está convirtiendo en algo realmente extraño, es una especie de dictadura democrática. Los partidos políticos se representan a sí mismos, no a los ciudadanos que les han llevado allí, no a los intereses de los ciudadanos. Lo mismo está pasando en España y eso está pasando en Europa. ¿A qué intereses obedecen estos señores? Vaya usted a saber, don Carlos. Bueno, el problema es que elegimos a nuestros representantes y el representante, cuando es elegido, piensa que eso es un cheque en blanco para hacer lo que quiere. Yo creo que los programas electorales deberían de ser firmados ante notario y así todos nos comprometeríamos, ellos a hacerlos y nosotros a exigirlos. Dicho esto, yo soy de los que cree que tiene que haber acuerdos con los países hispanoamericanos y Mercosur es un mercado que hay que potenciar, pero no a cualquier precio, porque aquí lo que da la sensación es que hay otra serie de intereses que terminan pagando los más débiles de nuestra sociedad, que son los agricultores y los ganaderos europeos. Que queramos tener facilidades con los productos industriales o con ciertos productos que no sabemos ni cuáles son, y volvemos otra vez a lo que decíamos antes, la falta de transparencia en esos acuerdos, y es lo que llevan aparejado. A mí me da la sensación, lo que decía antes, que la señora von der Leyen al final lo que hace es defender los intereses de una parte de la industria europea, que todavía no tengo claro cuáles son. O de fuera de Europa, yo creo, más casi. Lo que sea, pero desde luego lo que no defienden son los intereses del campo y de la ganadería europea, y eso cada día se nota más. Como todo, la goma se rompe por la parte más débil, y lo más débil en esta sociedad europea pues son los ganaderos y agricultores. Don Aurelio. Bueno, yo creo que la comunidad, la organización europea ha perdido de vista los objetivos, aquellos primeros que justificaban su creación, y era hacerla mucho más competitiva frente al resto del mundo. Hoy todas las medidas que están tomando conducen a lo contrario. Las están haciendo, están reduciendo la capacidad de competir tanto de la industria como de la agricultura, de competir las organizaciones nacionales, con toda la pérdida de soberanía que conlleva, porque hoy todas son directivas europeas. Si a España se reduce la posibilidad en la agricultura de leche, de productos lácteos y en general la agricultura, pues o la pesca incluso, pues vemos que todas las medidas que se toman son absolutamente perjudiciales, ¿no? Con encarecimiento de sus productos, con limitaciones de pesca, de producción de productos. Quiero decir que no están tomando aquellas medidas para hacer mayores producciones más competitivas, y que los sectores mejoren y aumenten. Aquí vemos que, por ejemplo, en el campo se quiere reducir la capacidad de producción del campo. Lo estamos viendo también con la leche. Bueno, hoy hay una cantidad de problemas para producir leche pues enormes. ¿A quiénes favorecen? Bueno, decía don Carlos, Europa. Pues no es a otros países europeos, están favoreciendo a países. Y yo creo que esto tiene mucho que ver ya con cómo se ha politizado, con el carácter de los comisarios. Estamos viendo que este comisario, ¿no?, vicepresidente de Justicia, el que venía a hacer de intermediario, que han entrado en su casa para mirar, porque este hombre le han acusado, es presuntamente implicado en temas de blanqueo de capitales y de esto. Yo suelo decir que la mayoría de los comisarios son comisionistas y pertenecen a lobbies. Supuestamente, dígalo. Supuestamente. Por supuesto que yo lo desconozco, pero a la vista de lo que está sucediendo, y como luego estos casos que poco se habla de ello. Hubo otro caso similar de italianos implicados en estos temas y no se ha vuelto a decir nada, ¿no? Por tanto, creo que todo esto hay que revisarlo y hay que dejar que los países se puedan desarrollar. Luego, para España tiene una implicación tremenda, porque la empresa española es pequeña. Y hoy, ¿qué está sucediendo? Que hoy pueden salir adelante las grandes corporaciones, pero la pequeña tiende a desaparecer. Lo estamos viendo cada día, como pequeñas empresas cierran, desaparecen. Y el número de pymes es impresionante, que cierran.
Pues esto es. Entonces, debería tenerse en cuenta y hacer políticas que favorezcan el desarrollo y la supervivencia de esa pequeña empresa que aquí representa el 90% del empleo. Bueno, vamos con otra noticia. Esta muy grave. Y este es el problema financiero de España, que es muy grave. Que cuando se descubra, que será antes que tarde para todos, nos llevaremos un susto. Vendrá el crujir de dientes, hablaremos de personas, diremos, nos han hundido y tal, mientras que somos corresponsables de todo, ¿no? Publicaba estos días Libre Mercado que el déficit real de la Seguridad Social es 7 veces mayor de la cifra oficial que dan. Según el Instituto Juan de Mariana, los números rojos reales ascienden al 3,8% del PIB, lo que supone 56.000 millones de euros. A esto hay que añadir un déficit ya acumulado de 345.000 millones en 10 años. ¿A dónde vamos así, don Carlos? Pues a la ruina, a la ruina, porque al final ese déficit, ¿cómo se paga? Se paga con subida de impuestos, que es lo que estamos haciendo, y empobreciendo a las clases medias y a las clases trabajadoras. También hay un dato: España ahora es el segundo país de Europa donde el índice de pobreza es más alto, solamente nos supera Rumanía, ¿no? Rumanía, eso es, y donde la pobreza infantil también es la segunda más alta de Europa. Estamos viendo cómo estamos empobreciendo vía los impuestos, sobre todo y fundamentalmente los impuestos, por un gasto público totalmente desmedido y unas administraciones insostenibles desde el punto de vista financiero, y lo estamos pagando. La gente piensa que no se paga, lo estamos pagando vía impuestos y lo estamos pagando vía otro impuesto indirecto, que es la inflación. Al final, aquel dinero que nos dieron también con el COVID, que parecía que el dinero salía de los árboles, lo hemos pagado, lo estamos pagando vía inflación. Y mire ahora que están no pudiendo devolver, que esa va a ser otra gran crisis, la crisis de no devolver las ayudas del COVID. No nos damos cuenta de que pues esto se soluciona eso subiendo impuestos o dándole a la máquina de hacer dinero, que eso es inflación que terminamos pagando también. No parece impuesto, pero es otro impuesto. Y eso es lo que está sucediendo. Cada día somos más pobres, cada día tenemos más dificultades para llegar a final de mes y cada día pues el país va peor. Don Aurelio. Bueno, claro, es la única manera de poder compensar ese enorme déficit es que, como no les pasa por la cabeza reducir el gasto, sobre todo el gasto superfluo, lo estamos viendo aquí, comprar locales, comprar todo esto, pues bueno, ves que hay una especie de casi que se puede decir de derroche, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quieren compensar? Pues por un lado con una mayor imposición directa ya en las declaraciones de la renta, en el IRPF, pero luego también en toda la prestación de servicios, porque todos los servicios que hoy tienen o deberían tener unos costos, pues bien, para el nivel de España, pues asumibles, pues vemos que están disparados, como es la energía, como es la luz, los combustibles, todo se está cargando en ellos, y bueno, y así todo, yo creo que eso no da, ¿no? Por tanto, no sé hacia dónde caminamos. Yo creo que tiene que haber un replanteamiento total de la política de gasto, una mayor austeridad, y luego atender prioritariamente aquellos servicios, ¿no? Luego hay actuaciones que parece que lo hacen para economizar y resulta que es al revés. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el problema que hay entre las entidades sanitarias de los funcionarios, como Muface y estas empresas, ¿no? Yo creo que hoy, si a los funcionarios les quitan estas entidades, que son unas entidades de servicio sanitario paralelo a la sanidad, a la seguridad social, yo creo que el deterioro que se puede plantear en la sanidad es enorme, en listas de espera, en mayor saturación de los servicios, porque tenemos ahí, pues eso, 3 o 4 millones de personas que tendrían que pasar a la seguridad social. Y hoy eso sería perfectamente asumible. Es un poco lo mismo que pasa, don Carlos lo suele comentar con frecuencia, ¿no? La externalización de algunos servicios en la sanidad, esos pequeños hospitales que tienen conciertos con la seguridad social. Eso presta un gran servicio. Eliminar eso sería, pues, una catástrofe para la sanidad, pero estamos viendo también que hoy tenemos una ministra que está en esa dirección, que yo creo que no está preparada ni de lejos para ser ministra, pero bueno, pertenece a ese grupo de Podemos, y ahí la tenemos, pues, sufriendo todas aquellas ocurrencias que esta mujer pueda tener. Lo que ocurre en la gestión, yo creo que una empresa, el
el Consejo de Administración de una empresa tiene una responsabilidad civil, incluso penal, si hace las cosas mal. Habría que pedírselo a los gobernantes. Es decir, un país como España, que tiene unas deudas ya con las renovables importante, que, por ejemplo, a Cantabria dice, no tiene que usted que pagar el 50% de la pasiega. Y nos leemos que va a dar 130 millones en publicidad institucional a los medios, para que estén felices, contentos y canten las bondades de esta gente. Esto moralmente no es legal, sí es legal, pero esto es prevaricar. Esto es utilizar el dinero indirectamente. No sirve para nada. Se quema ese dinero. Y con las necesidades que tiene este país en cantidad de cosas, esto, lo que hablábamos antes, como lo de los locales, es decir, habría que llevar a los políticos ante responsabilidad. Es decir, uno se puede equivocar en la gestión, por supuesto. Pero lo que no se puede es decir, 130 millones en publicidad institucional, cuando hay tantas necesidades. Primero habrá otras cosas, ¿no? Es decir, como una casa dice, nos vamos de viaje a Honolulu, pero luego no tengo para pagar ni la luz ni el agua. Pues esto es similar. Don Carlos, 1 minuto para cada uno. No, pues al final es ahondar en lo mismo. El problema, y usted lo decía, 130, pero sí, son 130 millones en publicidad institucional para los medios de comunicación, pero así son muchos cientos de millones más en otro montón de cuestiones. Y aquí ponía usted un ejemplo muy bueno, el de la pasiega, el que se han comprometido al final con una dificultad tremenda a dar 17 millones y era una locura de dinero, pero esa locura parece que para otras cuestiones no es locura, es todo lo contrario. Don Aurelio. Pues muy bien. Eso es a mí me parece un derroche, porque el objetivo de esto es hacer clientelismo, es obtener publicidad, pero es que luego tenemos también el dineral que se da a los sindicatos, luego lo que esas cantidades también ingentes de dinero que se da a los partidos políticos, que también. Entonces, don Gervasio, ¿cómo vamos a estar? Pues estamos como queremos, como los ciudadanos queremos, porque al fin y al cabo los ciudadanos somos libres. Aunque se nos trata cada vez más de presionar y tal, podemos hablar. Todavía ese tema de la opinión no nos lo han todavía, Vamos a ver, porque esto, en fin. Don Carlos Pajares, que tenga usted una feliz semana. Don Aurelio, lo mismo. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por su atención. Paz y bien.